¿Ya? ¿Me escucha? Apure, amor. Ya, lo admito, sí, lo admito. Habla, ¿Se me escucha? habla. 1-1. Sí, Ya, ok, sí, ok. Ya, admítelo, por ya. favor. Ujú. Bueno, buenas tardes, señor Hola, Cristian Ruiz. ¿Cómo está? todo bien, felizmente. A ver, tengo más o menos media hora. Espero que sea suficiente. O si no, después podríamos ver otra reunión. Sí, está bien. Entiendo que están investigando sobre el tema del factoring en Perú. Sí, en realidad es sobre el tema del factoring, sobre todo para el curso de organización industrial. Ok. ¿Ustedes qué carrera siguen? ¿Perdón? ¿Qué carrera están siguiendo? Economía. Ya, San Economía. Marcos, creo que me dijeron, ¿no? Sí. Ya. Ya, avancemos. Más o menos, ¿qué necesitan saber? ¿Por dónde quieren orientar su investigación? Sobre todo por la concentración, las barreras de entrada, qué tan concentrado está el mercado, sobre todo. Ya, mira, Eh, ¿ustedes están haciendo un trabajo de curso o una tesis? Trabajo de curso. Ya. Hay mucha información que ustedes pueden obtener a través de Cavalli. El modelo de factoring es un modelo que si bien tiene más o menos 150 años o 200 años ya, de más, sí, cerca de 200 años, tiene para el Perú un marco regulatorio recién desde el año 2015. La ley es la ley 29623 y se publicó y acaba de cumplir 10 años la norma como marco regulatorio del descuento de facturas. Esa ley en realidad ha avanzado bastante. El factoring es un modelo de financiamiento bastante nuevo. Eh, y lo interesante para el Perú es que Perú, teniendo tanta brecha para el acceso al financiamiento formal, teniendo tantos problemas de inclusión financiera relacionados a sus empresas o inclusive el perfilamiento de las empresas que tiene baja productividad, no tiene pues un estándar bancario tradicional y no todas con facilidad califican para ser evaluadas para un crédito bancario, el factoring sí funciona. ¿Y por qué funciona el factoring? Creo que voy a tener que abrir una... ¿Entienden el modelo ustedes de factoring? ¿Saben más o menos de qué se trata? O Sí. busco una lámina. Ya, voy a... Bueno, creo que es que si comienzo a buscar la lámina puede ser que pierda tiempo. Ustedes entienden que yo como proveedor, una MIPE, por ejemplo, emito una factura y tengo como cliente a Bacus. Le vendo, por ejemplo, chapita de cerveza a Bacus. Entonces, le emito una factura mensual de 40.000 soles y esa factura que se digita a través de un facturador oficial, puede ser la SUNAT o algún facturador oficial, esa factura, yo normalmente, para que sepan, en Perú se paga aproximadamente cada 78 días, es el promedio nacional en el mes pasado. Es decir, la plata no te la paga inmediatamente. Tienes que entrar a un proceso de entrar en el flujo de caja de la gran empresa, y la gran empresa no está apurada en pagar, te quiere tener todos sus procesos, y tú vas a ver la plata 78 días. Si ya yo tengo como MIPE una brecha de acceso a financiamiento, inclusive con los costos más altos que tiene una MIPE, ese plazo de financiamiento es muy caro para mí. Si yo quiero tener la plata de manera inmediata en la mano, puedo factorizar la factura. Y las empresas de factoring, a la cual yo soy el secretario general en la asociación, en el gremio de empresas de factoring, las empresas de factoring lo que hacen es: dame esa factura a mí, yo me la cedes completamente, cedes todos los derechos de la factura, la escribo en la ICLB, en el Instituto de Compensación y Liquidación de Valores. Esa factura se pasa de un formato o tradicional. Un ratito, un segundo, por favor.
Ya. Se inscribe en Cavalli, que es la ICLB en el Perú, y esa factura asciende a un título valor cuando el proveedor acepta una emisión de factura correcta, el pagador le dice, ok, acepto que me ha dado el servicio y hemos convenido en ese monto y en ese plazo determinado, y con con esos acuerdos la factura negociable pasa a convertirse en un título valor de mérito ejecutivo. ¿Qué significa un título valor de mérito ejecutivo? Que es la garantía de cobranza es muy buena, quizás tan buena como una casa de cobertura. Entonces, yo califico al pagador, yo califico al proveedor. No me interesa que el proveedor MIPE no tenga récord de crédito, ni que tenga calificación CPP o calificación normal. ¿Sí tienen estos criterios de calificación bancaria? CPP normal, deficiente, dudoso y pérdida. ¿Ya? Entonces, normalmente los bancos solamente normal o CPP, pero aún así lo puedo financiar porque las empresas de factoring evalúan al pagador. En el caso del proveedor MIPE que producía chapitas para Bacus, no me interesa si la MIPE no tiene récord crediticio, si no tiene cuentas bancarias, e inclusive si tiene una deuda en cobranza, porque yo voy a evaluar al pagador. Entonces, eso se genera una predictibilidad de pago muy alta y se puede generar un financiamiento para todas las empresas que provean servicios o bienes a terceros. El factoring es está creciendo bastante. En estos 10 últimos años, Perú pasó de tener 0 a 4.3% del PBI. Pero como en Perú la brecha de acceso a financiamiento es mucho más grande, la necesidad de financiamiento y el oligopolio bancario también es grande, esto se vuelve como factoring en una fuente alternativa de financiamiento para MIPES. Es bien interesante porque cada día está creciendo más. Hoy día tenemos 4.3%. Otros países que tienen más años de factoring que nosotros, había dicho que la ley de Perú se hizo en julio del 2015, tiene apenas 10 años. En Chile, que tiene 30 años de factoring, manejan el 16% del PBI. En España, que es una economía también más moderna, manejan el 21% del PBI en financiamiento de facturas. En Bélgica, que es el país récord en el mundo, tienen cerca de 32% del PBI en financiamiento de facturas. Entonces, es un mecanismo, en primer lugar, rápido. Las empresas de factoring pueden financiar en 72 horas cuando la factura está identificada claramente y aceptada por pagadores, por proveedores y pagadores. En el mundo del factoring, al pagador se le conoce como adquiriente, al que adquiere el servicio. Entonces van a escuchar normalmente la terminología proveedor, el que emite la factura, generalmente un MIPE, y pagador, el adquiriente, generalmente un corporativo, que yo tengo hasta sus estados financieros públicos, porque son empresas que emiten y tienen una serie de mecanismos de visibilidad. Tienen calificación crediticia en Experian, en Equifax, yo puedo ver la calificación crediticia de esa empresa y yo puedo evaluar el riesgo de la operación. Entonces, en Perú esto ha crecido muchísimo y tiene mucho que ver, nosotros como asociación esperamos que siga creciendo cerca de 2 dígitos en lo que resta de los próximos años. Y lo bueno, adicionalmente, está en que las operaciones de factoring se asocian muy bien a un mecanismo moderno de financiamiento. Ustedes como economistas saben que dentro de la estructura tradicional de los sectores económicos, pues lo puedo dividir en productivos, comercio y servicios. Pero mientras la economía se moderniza cada vez más, el sector de servicios siempre está creciendo. En economía muy moderna del primer mundo, el sector servicios representa mucho más que el sector de manufactura y el sector de comercio. Entonces, ¿cómo financio al sector de servicios cuando no tienen colaterales, no tienen bienes de capital, no tienen edificios, no tienen patrimonio? Porque es fácil financiar a un manufacturero que tiene bienes de capital. Tiene autos, tiene máquinas, tiene edificios, fábricas, etc. Tiene colaterales, lo financia. El sector comercio tiene stocks,
tiene almacenes, tiene etc. Lo financio con colateral. Pero el sector servicios, que mientras la economía se modernice más, va a seguir creciendo, no tiene instrumentos de ese tipo. Entonces, las emisiones de facturas se hacen también, financian de manera muy adecuada a este sector de la economía que va a seguir creciendo en desmedro de las manufactureras y las de comercio. Entonces, eso se hace un mecanismo súper interesante. Yo mencionaba que en Perú la norma te permite que cuando tú inscribes la factura en la ICLB, que es Cavalli, en Perú la ICLB Cavalli, que es el Instituto de Compensación y Liquidación de Valores, es un privado, cosa que pasa en muy pocos países. En Chile está Impuestos Internos, que es igualito a la SUNAT. La SUNAT es el Cavalli de Chile. En México hay una bolsa de transacciones, bla, 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 que está ligada también a su oficina de recaudación. Pero en Perú da la curiosidad que es privado. Y está bien que sea privado, porque es una suerte de árbitro, es más ágil para resolver problemas. Creemos que nosotros estamos bastante cómodos con ese modelo privado de ICLB. La Cavalli pertenece a la Bolsa de Valores de Lima y es la encargada de donde las facturas, el título valor, se elevan a no solo a un título valor, sino tienen mérito ejecutivo, es decir, se puede cobrar con facilidad en un proceso judicial. Entonces, bajo esas condiciones, el año pasado hemos hecho cerca de 53 mil millones de soles en financiamiento, eso es 4.3 del PBI, y esperamos que este número crezca por lo menos en 2 dígitos para este año, ¿no? Llegar quizás a 60 mil millones de financiamiento, y que eso quizás al 2030, nuestro objetivo como gremio es llegar a representar el 10% del PBI. Ese es básicamente el esquema de financiamiento. Las empresas de factoring son las que yo represento, son las empresas especializadas registradas en la SBS para hacer fundamentalmente factoring, moverse en el negocio de facturas y con esa alta predictibilidad de pago financiar diferentes empresas que están necesitadas de liquidez hoy y no esperar el promedio nacional, que es 78 días para cobrar. Pero también los bancos regulados por la SBS del Sistema Financiero Nacional hacen factoring y son los que más factoring hacen en realidad, ¿no? Las empresas bancarias tienen el 70% del mercado. Las empresas especializadas, como la que representa PFAC, tienen el 25% del mercado. Y hay un 5% adicional que está por ahí dando vueltas, moviéndose entre fondos, SAPs, etcétera, ¿no? Que generan fondos con facturas y las negocian en el mercado. Preguntas, dudas, ¿qué más quisieran saber? Solamente he dado un panorama general de lo que es el factoring en el Perú y cómo funciona el negocio. Ok, muchas gracias, señor Luis de Miel de Rones. Igualmente he abordado muchas dudas que hemos tenido, como evolución de mercado relevante y concentración. Teníamos preguntas, pero ya están esclarecidas en esa parte, donde tal vez Mira, podríamos ahondar. A ver, sí. si quieren un trabajo interesante, nosotros hemos publicado un libro que se llama 10 años de factoring en el Perú. Ese libro está en Amazon. Bueno, la versión pasta dura de lujo cuesta, creo, si no me equivoco, $85, pero tiene una versión electrónica bien barata, que creo que está alrededor de los $30. Si quieren, para sacar gráficos, para sacar información, es todo lo que ha pasado en estos 10 años en el Perú. Habla desde el ministro que la creó, que fue Piero Gessi en producción, el actual ministro César Quispe produce, que ha apoyado un poco la ley. Está el presidente de Cavalli, que habla cómo ellos han entendido el proceso de la factura y cómo han creado el FactTrack, que es toda esta plataforma de inscripción de facturas. Está la gente que habla de fondeo, ahí está la gente que habla del tema del marco regulatorio para empresas de factoring, está el tema relacionado a la medición del riesgo en las empresas de factoring y cómo tendríamos que crecer. Hay 17 divisiones, en realidad yo también escribo ahí hablando un poco del ecosistema de factoring
y cómo los factores del ecosistema de factoring se interrelacionan entre sí. Y cuál es el rol del sector público, cuál es el rol de la academia, cuál es el rol de las empresas privadas que emiten facturas. Hay un análisis bajo un modelo de escuela Babson que es bien gráfico, lo ves y finalmente en un mapa. Le voy a pasar, me escribió Anel en su momento, le voy a pasar el link. Puede ser que les interese, van a tener que invertir $130, pero van a tener toda la literatura, todos los gráficos, toda la información. Es un libro de 176 páginas, no es tampoco una cosa pequeña. Escribe el Banco Mundial también en su visión regional, escribe la vicepresidenta de la Asociación Española de Factoring en la visión de cómo le ha ido a España. España es súper curioso porque en Perú el 99% de las facturas que se negocian son electrónicas. Entonces es más rápida la transacción, todo es digital y todo se mueve en ese mundo. En España apenas arañan el 50% en electrónicas y recién están creciendo, es decir, es un mundo físico, pensando raro, pues pensar al revés. Europa debería estar más actualizado, más electrónico, más digital. No, no pasa eso, pero sin embargo tienen el 21% del PBI en facturas. Entonces hay varias cosas interesantes, ¿ya? Le voy a pasar al WhatsApp de Anel esta información. ¿Ustedes como APFAC han observado algunas prácticas comerciales o tal vez acuerdos que limiten esta libre elección de proveedores de los factoring? Ok. Por supuesto. Bueno, después le mando el link con él. Sí, de hecho que sí. Hay varias restricciones importantes. La más importante de todas es que en el Perú el principal comprador de las MIPES no está en el mercado de factoring. El Estado no está en el mercado de factoring. Todos estos 53.000 millones de financiamiento que hemos hecho no lo hemos hecho con el Estado, sino con empresas privadas. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene procesos adecuados para comprarle no sé, el vaso de leche. Le compra leche a las granjas del Valle de Acarí en Arequipa. Entonces, el Estado no tiene, le compró la leche al empresario de empresa La Estrella, establo La Estrella, y no tiene cómo, en sus procesos no tiene cómo comprarle a La Estrella, pero si La Estrella quiere factorizar y me da a mí la factura para yo cobrarla y adelantarle ese dinero al establo La Estrellita, no tiene cómo comprarle a uno, pero pagarle a otro, porque ha cedido su derecho de cobro sobre la factura. Ese proceso el Estado no lo tiene tan claro. Entonces no participa. Ese es un elemento, porque no tienen sus procesos se llama texto único de procedimientos administrativos, no tiene un TUPA, donde ellos claramente sepan, ok, me compro la leche, y si el que compró, al que le compré la leche quiere factorizar la factura y tener ese financiamiento, le pago al nuevo titular de la factura. Eso no lo tiene. Entonces es un proceso porque el Estado no participa y estamos tratando con el Ministerio de la Producción a agilizar esos procesos para que todos los sectores tengan un proceso único, un texto único de proceso administrativo donde se diga el factoring en el proceso de atender a tus proveedores funciona así. Ese es un punto. El segundo punto, dentro del Estado, ¿cuál es el mecanismo principal con la cual las empresas de factoring pueden presionar a la cobranza? Yo he dicho que es un título de valor de mérito ejecutivo. Tengo una factura de cobro a los 60 días. Yo le adelanto al proveedor su plata, toma el adelanto, normalmente 95% más o menos la factura, no es toda la factura, lógicamente, descontada las detracciones e impuestos. Y cuando llega el momento de cobranza, si a mí no me pagan, a mí como empresa de factoring, que ahora que es el tenedor de la factura, yo puedo rápidamente iniciar un proceso de ejecución. Y un proceso de ejecución acelerado, por eso es un proceso ejecutivo de cobranza. ¿Qué pasa? Yo, como empresa de factoring, lo primero que hago cuando tengo una deuda impaga, primero mando carta notarial, ok, y si a los 15 días no me pagan, lo denuncio y genero un proceso que le bloquea sus facturas, le bloquea las cuentas corrientes.
Entonces lo tengo las pelotas al tipo porque le detengo todo el negocio por no pagarme 20.000 soles, 30.000 soles, 40.000 soles. Yo bloqueo todas sus facturas y normalmente me paga súper rápido. Ese es el principal mecanismo de cobranza que tienen las empresas de factoring. ¿Qué pasa con el Estado? Por ley, el Estado, las cuentas del Estado son inembargables. Yo no puedo generar mi principal mecanismo de cobranza con el Estado porque no tengo ese mecanismo de presión que ejecuto con cualquier otra empresa privada. Entonces, se debe construir un mecanismo que le dé cobertura y seguridad a las operaciones que hacen las empresas de factoring con el Estado, porque si el Estado dice que sí, ok, hago el TUPA, pero no establezco un mecanismo de cobranza adecuado, tampoco las empresas que estamos financiando facturas no nos vamos a meter en un negocio si sé que no lo voy a poder cobrar. Entonces ese es el tema principal para que el Estado entre. El Estado entra y en 2 años la industria se multiplica por 2, porque las compras del Estado son muy grandes. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar, ya lo estamos trabajando en su momento, ahorita va a haber cambio de autoridades con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, pero ese es un tema crítico, muy importante. Un segundo tema muy importante es el oligopolio que existe en los bancos y que ellos presionan para mantener un control muy fuerte sobre el segmento del factoring. El factoring es el descuento de facturas, les había dicho. Y puede ser factoring sin recurso, puede ser factoring con recurso. Es decir, factoring sin recurso es cuando lo que hace, por ejemplo, Prestamipe, que es una más o menos grande, no está en la asociación, pero todo el mundo sabe, que pone una cartera de facturas, abre una pasarela en la web y dice, quien quiere invertir en estas facturas, yo pago 10%. Y le paga a los inversionistas, personas naturales, 10%. Normalmente a las empresas le cobra 18 o 20%. Y con eso hace negocio, por ese diferencial de fondeo y de rentabilidad. Entonces, ese es el factoring sin recurso. También hay el factoring con recurso, donde yo no le pido plata a nadie, sino tengo accionistas atrás que me ponen 5 millones de dólares para comenzar a comprar facturas y hacer factoring con el descuento de esas mismas facturas y después cobrarles a empresas con muy bajo riesgo de incobrabilidad. Y el tercer elemento que es de la factura negociable también es el confirming. El confirming es cuando Bacus agarra a todos sus proveedores y les dice a los proveedores, pueden, si quieren hacer factoring, háganlo solamente con el banco de crédito, porque yo tengo una línea con ellos y todas las facturas que yo tenga por pagar, ustedes pueden ir al banco de crédito, tocarle las puertas y firmar un acuerdo para que se financien casi automáticamente. Ese modelo que se llama confirming tiene algunos riesgos que los bancos están evitando. Porque la ley de factoring establece que las facturas se financian una por una inscritas en la ICLB. Yo tengo mi factura y la escribo en la ICLB. Lo que están haciendo los bancos con el confirming es apropiarse del flujo futuro de las facturas que van a emitir esos proveedores. Entonces, así yo no quiera, tengo esa factura que yo he emitido a Bacus y va a estar dentro del flujo del BCP. Entonces, si yo quiero sacarle el BCP y negociarla por otro lado, no puedo hacerlo. Esa es una práctica en realidad antimercado, que sería susceptible también para trabajarla con Indecopi, pero los bancos están haciendo eso. La ley dice claramente, se inscribe la factura en Cavalli una por una y después se financia. ¿Cómo vas a financiar una factura que va a ser futura? Es que nunca la inscriben en Cavalli. Entonces los bancos han generado una distorsión en el mercado importante. Nos hemos sentado con ellos para explicarles el tema, pero no les ha interesado mucho resolverlo y creemos que es algo importante porque recorta la capacidad de libre negociación del proveedor, del MIPE. O sea, si mi gran comprador Bacus me dice, yo tengo mi línea acá y solamente financias
con esta persona ya me está coaccionando mi libre derecho de negociación de mi factura. Ese es un segundo punto muy importante que actualmente no está siendo resuelto. Tiene que resolverse porque nosotros consideramos que es una forma de recortar el derecho de negociación de las empresas, porque los proveedores te mandan a un banco y solo descuenta con ellos. Eso debería estar sancionado por ley. De hecho, la ley lo cita, cita como una falta leve, mediano o grave, dependiendo de la reincidencia, este tipo de restricción de los derechos de libre negociación. Entonces, ese es el segundo punto, porque el Estado hasta ahora no tiene capacidad sancionadora, ¿no? Ha identificado casos, pero no ha sancionado. Entonces, todavía la gente en ese punto sigue haciendo un poco lo que quiere con el tema del descuento de facturas. Esos son los dos puntos que yo considero más críticos. Y un tercer punto es, ahorita la industria está muy concentrada en una pirámide de empresas adquirientes, que son los pagadores. Normalmente se trabaja solamente con el top 5,000. Bueno, claro, Bacus tiene 7,000 proveedores, Alicorp tiene 10,000 proveedores, ¿no? Pero la verdad es que solamente de cerca de habrá pues en el Perú quizás entre medianas y grandes habrá 100,000. Bajar más la pirámide y eso es un análisis de tema de riesgo, de tecnología, de acceso a la información y todavía está muy concentrada. Debe comenzar ya a bajar la concentración y hacer mucho más extensiva la aplicación del factoring, tanto a adquirientes como a proveedores. Ya, muchas gracias. Desde el aspecto de las barreras, tanto para las empresas que quieran ofrecer factoring y a su vez las MIPYMES que quieran acceder a este servicio, ¿cuál cree que son las barreras que más se pueden evidenciar para ambos? De hecho, hay poco conocimiento. El Estado tiene que hacer un esfuerzo importante de que la gente conozca. Y tú vas a un empresario, no sé, textilero en Gamarra, y tiene una factura pendiente de cobro y no sabe que se puede factorizar y adelantar la cobranza de esa factura. Entonces, falta todavía mucha difusión de la herramienta, ¿no? Eso es importante. Y añade de que la gran ventaja del factoring es que el empresario, MIPE generalmente, que tiene dificultades pues en producir, buscar los materiales y los insumos más adecuados. Hay veces cobrar, pues te rompe todo el esquema porque está detrás del cliente para cobrarle. Cuando tú factorizas una empresa, te dedicas a vender y a producir. La cobranza la hace la empresa de factoring, ya te olvidas de ese tema y te aligera mucho. Entonces, uno de los principales temas para que tenga mayor alcance es que tiene que ser un producto conocido. El Estado creo que tiene que un rol de difusión entre este instrumento para que toda la gente conozca sus derechos y obligaciones relacionados a la posibilidad de financiar sus facturas al minuto, ¿no? O sea, normalmente demora 72 horas, pero es mucho más rápido que un crédito bancario, ¿no? Y te da mecanismos de inclusión. Yo creo que ese tema es clave para lograr mayor penetración del factoring como un instrumento como una fuente alternativa de financiamiento. Yo creo que sí, ahora sí se han esclarecido todas nuestras dudas y nos ha dado la dirección, la ruta de poder dónde ir Cavalli. Sunat, me imagino que Mira, también. Cavalli emite un reporte, vean la memoria de Cavalli, ahí también hay mucha información del mercado de facturas. ¿No? Cavalli sí, entiendo que en su web tiene algunos reportes y creo que les va a ayudar mucho. Y
le voy a pasar al WhatsApp de Anel la información que tengo del libro para el caso peruano de 10 años de factoring en el Perú. Ahí, si quieren gráficos, hay un montón de información. Goril, ¿alguna duda? Sí, me gustaría hacer una pregunta para finalizar, Sí. para puntualizar. A lo largo, ¿no? de esa enriquecedora entrevista se ha mencionado que, bueno, varios desafíos, ¿no? en el mercado, ¿no? El factoring, que sería primero las limitaciones institucionales, ¿no? El Estado, la concentración que puede existir, ¿no? entre los grandes pagadores, algunas estrategias, como se mencionó, de los bancos, ¿no? de los grandes bancos. Y bueno, y por último, la falta de difusión del factoring. Digamos, si se pudiera recomendar una sola reforma o medida, ¿no? que fortalezca la competencia en el mercado del factoring, ¿cuál sería, no? Abordando estos 4 puntos generales, abordando uno ahora que incluso, como comentó, ¿no? Estamos a puertas del próximo gobierno. Mira, yo tengo, con el Congreso de la República, yo tengo un predictamen aprobado de modificaciones legales para la ley 29623, que es la ley de factoring, y el decreto de urgencia 03 de 2022, que también impacta sobre la normativa. No la voy a mencionar, te la digo muy brevemente, porque ya están bien encaminadas. Hoy por hoy estamos haciendo 2 modificaciones, una al Poder Judicial para que los procesos de ejecución de título de valor, es decir, los procesos judiciales de cobranza sean más rápidos. Actualmente están demorando casi 2 años, pero eso se supone que es un proceso ejecutivo, debería demorarse mucho menos. Hemos hecho algunas mejoras para que ese proceso se reduzca a la mitad. Y también hemos restringido la SUNAT, porque hoy por hoy hay un mecanismo de estafa que está abierto, que es que tú puedes financiar una factura, ese es bien caleta ese dato. Tú puedes financiar una factura con factoring. Calificas, te van a dar el financiamiento, te depositan en tu cuenta la plata por la factura y vas a tu portal de la clave Sol de SUNAT y emites una nota de crédito y desaparece la factura. Ya recibiste la plata, pero puede desaparecer la factura que originó ese financiamiento. Y eso lo permite la SUNAT. En otros países no se permite. Entonces, nuestra modificación legal ahora permite que eso ya no, que la SUNAT restrinja la emisión de notas de crédito a facturas anotadas en cuenta. Pero entonces, eso ya está encaminado, yo ya lo tengo en un proyecto de ley que está consensuado con ASBank y con las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular y otros más. Se va a aprobar ahora en la Comisión Permanente del Congreso en estos últimos días. ¿Cuál es el otro factor para que crezca mucho el factoring en el Perú? Diría, ya mencioné uno, que es que el Estado tenga un marco regulatorio clave para poder entrar con facilidad en las mismas condiciones que entra el sector privado a descontar la factura. El Estado, como gran adquiriente, como gran comprador, tenga que tener un marco regulatorio y administrativo, que es el TUPA, para poder hacer factoring con el Estado. Este tema es súper importante para el crecimiento. Y otro tema también importante, hablando del oligopolio bancario, ustedes saben que las operaciones bancarias de financiamiento están excluidas del IGB. Eso es para empresas bancarias. Pero las operaciones de factoring que hacemos nosotros, que somos empresas igual inscritas en la SBS, no están exentas del IGB. Entonces, ¿por qué a un caso compite con unas condiciones y nosotros competimos con otras? Ahí nosotros, va a haber en un segundo momento, apenas saquemos nuestra ley en el Congreso, quizás con la próxima legislatura, el próximo Congreso, vamos a comenzar a apuntar esa parte, porque hay un desbalance. Nosotros atendemos, nuestras operaciones están afectadas por el IGB cuando hacemos factoring, y las empresas bancarias cuando hacen factoring no están afectadas por el IGB. Entonces ahí hay un tema, pues evidentemente desproporcionado, de que trata a las entidades de manera diferente. Eso se debería corregir para que nosotros seamos más competitivos.
Para que tengan una idea, en 2025, las empresas bancarias que tienen el 70% del mercado atendió 12.000 RUCs PYME diferentes. O sea, varias veces muchas empresas se repiten, ¿no? Pero dentro de todo, ser 12.000 MIPE diferentes con el 70% del mercado. Nosotros con el 25% del mercado atendimos 21.000 pymes diferentes con RUCs únicos. Entonces, ahí se ve claramente que nosotros tenemos mucho más capilaridad, mucho más acceso, más flexibilidad, porque con mucho menos porcentaje del mercado atendemos más MIPES en el Perú. Listo. Le pasé ya, por si acaso, el link a Anel. Creo que estás conectada, Anel. Ahí te he pasado el link. Puede ser un libro súper interesante si hay mucho gráfico, mucha información. Y si lo compras de manera electrónica, creo que cuesta la tercera parte y pueden acceder a gráficos y data, cuadros. Hay inclusive un estudio de la Católica con el profesor Julio Villavicencio, que es investigador de la Católica, del impacto del factoring a nivel de empleo, a nivel de generación de empresas. Hay un estudio bastante más profundo de la naturaleza del factoring en estos primeros 10 años, ¿no? Sí, muchas gracias, señor Terrones. Me Ok, llegó el Anel. link también. Ya, Gracias. bueno, eso. Bien, Muchas chicos, gracias. entonces, ahí cualquier Muchas cosa gracias. igual escríbeme por WhatsApp, por correo, a ver si hay algún tema pendiente de levantar y suerte con su trabajo. Muchísimas gracias. gracias, muchas gracias por Muchas su gracias, tiempo. señor Torres. Ok, quedamos, suerte, chao. Quedó.